Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video. Mi canal se llama Cata Franco Mirada Interior. El nombre de Mirada Interior básicamente es porque vamos a tratar en mis videos y en mi canal temas relacionados con mirar hacia adentro, con la psicología, con el viaje interior, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, y como con todas esas cosas que los seres humanos a veces no sabemos cómo manejar en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hijos, con nuestra pareja, etc. Entonces acá vamos a tratar esos temas. Yo soy psicóloga, soy magíster en educación y desarrollo humano, soy educadora experiencial y soy certificada como Master Coach, pero principalmente soy aprendiz. Me encanta aprender, me encanta conocer, me encanta aprender de la vida, de las cosas que me pasan. Bueno, el video de hoy se trata de explicarles un poco qué es eso del viaje interior, a qué se refiere la travesía interior o el viaje interior. Resulta que esto tiene que ver con, básicamente, emprender un viaje, de mirar hacia adentro, y está muy relacionado con algo que se trabaja mucho en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas tienen un trasfondo bastante profundo, aunque creamos que son para niños y aunque nos hayamos acostumbrado a contarles los cuentos de hadas a los niños, resulta que los cuentos de hadas tienen milenios de existencia. Fueron creados inicialmente como una forma de poder plasmar lo que pasaba en el inconsciente de las personas, en su ser, o esos hallazgos a veces que no entendían y no sabían cómo plasmar. Entonces a partir de ahí nacieron los cuentos de hadas. De hecho, la mayoría de los cuentos originales son mucho más largos que esos que le contamos a los niños, que son corticos, y durante los siglos se han ido alimentando, digamos, como por la psicología de las mismas personas que alimentan esos cuentos. Eso hace que los cuentos de hadas estén llenos de una simbología, de unos símbolos, de unas historias que son comunes a la mayoría de las personas, y ahí se plasman unas cosas, digamos, que son muy características de lo que es un viaje interior. Básicamente, cuando una persona dice, ok, yo no estoy contenta o no estoy contento con mi vida, no me gusta lo que me está pasando, mis relaciones de pareja siempre fracasan, mi economía no funciona, mis relaciones interpersonales no funcionan, todos los trabajos que consigo me aburro, qué es lo que me está pasando, o vivo triste, o no le encuentro sentido a la vida, etc. Cuando a una persona le pasa eso, pues dice, ok, sigo viviendo así y no me importa, o definitivamente yo quiero hacer algo al respecto. Cuando una persona dice voy a hacer algo y busca cómo resolver eso, va donde un psicólogo, atraviesa un proceso de crecimiento de alguna manera que le permita revisar qué pasa y la persona realmente es capaz de afrontar ese proceso, eso se llama un viaje interior. ¿Por qué se llama un viaje interior y por qué se relaciona con este tema de los cuentos de hadas? Porque básicamente, digamos que hay que hacer una salida, hay que partir hacia algún lado, hacia algún lugar. No sé si de pronto ustedes recuerdan que en los cuentos de hadas casi siempre aparece un héroe o una heroína, que es el personaje central del cuento, que es el que de alguna manera como que sale de un lugar seguro. Casi siempre la casa de los padres, si es un príncipe o una princesa, entonces es el castillo de los padres, o del papá con la madrastra, o las hermanastras, etc. Pero digamos que está en un lugar aparentemente donde siempre ha estado, donde siempre ha vivido, y tiene que salir de ahí para poder atravesar su viaje. Entonces, básicamente, cuando una persona dice, ok, quiero saber qué pasa, y arranco a mirar, así sea, que a lo que me enfrente sea desconocido, pues empiezo ese viaje hacia lo desconocido, hacia mirar quién soy yo y por qué me está pasando esto. Entonces ahí empieza, ¿cierto? Igual que en un cuento de hadas, el héroe o la heroína, o el príncipe o la princesa, salen de ese lugar seguro, de ese castillo, a mirar a ver a qué se van a enfrentar. Luego, casi siempre aparecen unos retos en el viaje, y esos retos que aparecen en el viaje son siempre unos retos muy complicados, son cosas difíciles. Inclusive pues en los cuentos de hadas nos cuentan que hay un príncipe o una princesa anterior, o muchos, que han intentado y no han podido llegar, o no han podido atravesar eso, o no han pasado las pruebas. Por ejemplo, cuando nos cuentan que el príncipe quiere ir a rescatar a la princesa que está atrapada en el castillo, y resulta que se encuentra con un bosque lleno de espinas, de rosales con espinas terribles, y que lo atrapan, y que muchos de ellos han muerto en el viaje, o los ha matado el dragón, o han muerto de hambre, de sed, y no han podido llegar al otro lado.
Entonces digamos que lo que pasa cuando uno afronta un viaje interior y dice, ok, quiero saber qué pasa y empiezo a mirar hacia adentro, pues se empieza a encontrar con algo que en la vida real, en nuestra vida, digamos, está representado por la sombra. Así como en el cuento de hadas se le aparece el dragón, que ese dragón representa la sombra, pues a nosotros cuando empezamos a hacer ese viaje interior, nos empezamos a encontrar con algo que no nos gusta casi, no nos gusta mucho ver, que es nuestra propia sombra. O sea, todas las personas tenemos cosas adentro, a nivel inconsciente, que no nos gustan de nosotros mismos. No quisiéramos creer que somos eso, pero sí lo somos. Por ejemplo, una persona que cree que la gente, por ejemplo, hay personas que son egoístas con él o con ella, entonces puede decir cosas como, no, es que mira, todo el mundo conmigo se comporta de manera egoísta y yo no sé por qué, si yo no soy así, pero resulta que uno empieza a explorar y a explorar con esa persona y resulta que encontramos que sí hay un montón de cosas en las que esa persona también es egoísta, puede que incluso sea egoísta consigo mismo. No se dé a sí mismo, como no se da a sí mismo, entonces el mundo tampoco le da, porque el mundo es un espejo de lo que nosotros somos adentro. Esa, por ejemplo, puede ser una sombra. Entonces, cuando uno se encuentra con esa sombra, por ejemplo, que puede ser, digamos, la primera prueba de ese viaje, viene la pregunta y es, ¿ahora qué hago con esa sombra? Ya sé que existe, no sabía que existía, ahora la estoy viendo, me asusta esa sombra, pero pues la quiero trascender, quiero darle luz a esa oscuridad, ¿cómo hago? Entonces de ahí viene, digamos, unas pruebas, unos aprendizajes que hay que pasar y casi siempre cuando se logra atravesar eso, pues viene una segunda prueba, que es lo que está en los cuentos de hadas, como ese segundo reto que se le aparece al héroe, a la heroína, príncipe o princesa. Y básicamente llega un momento en el que se ha recorrido un proceso que sí permite ya pasar, digamos, a una etapa, rescatar a la princesa del castillo, ¿cierto? Que en este caso puede ser para un hombre reconciliarse con su lado femenino o con las mujeres en general, o poder por fin acceder a una relación de pareja feliz. Para una mujer puede significar lo mismo a nivel de lo femenino. Y de alguna manera eso no quiere decir que ese protagonista, por decirlo así, entonces ya no va a atravesar más pruebas, va a atravesar pruebas siempre. Cuando uno decide atravesar el viaje interior es para siempre, pero el crecimiento también es permanente. Así como las pruebas son permanentes, el crecimiento también. En la medida en la que yo tengo la capacidad de afrontar una prueba que se me presenta, crezco. Y como crecí, se me presenta otra. Y crezco aún más y entonces se me presenta una nueva. Pero básicamente la diferencia entre quien atraviesa el viaje y quien no lo hace es que las personas que se deciden atravesar el viaje interior tienen un crecimiento permanente. Todo el tiempo avanzan, se conocen un poco más, llegan a como se llama desde el coaching o desde el coach, poder conocer la mejor versión de mí, pues aquel que me está esperando más adelante que aún no conozco pero que avanzó y yo quiero saber cómo seré en ese momento. Las personas que pueden acceder a ese momento final, por decirlo así, tan satisfactorio, tan bonito, que es el inicio de una nueva aventura, de un nuevo reto, son las personas que son capaces de afrontar esa sombra, de mirar al dragón de frente y decir, ok, yo puedo, vamos a ver cómo hago, pero no voy a salir corriendo. Ese es, digamos, el precio y es muy bonito, la ganancia que se obtiene cuando se logra atravesar ese viaje. En nuestro canal, en nuestros videos vamos a estar hablando mucho de muchísimos temas que tienen que ver con cuál puede ser, por ejemplo, la sombra, qué puede ser eso que no me está dejando avanzar y cómo podría afrontarlo. Hay algo que es importante y es que definitivamente si a una persona no le va bien en alguno de los aspectos de su vida, no es porque nació de malas, porque tiene muy mala suerte, porque su carta astral entonces lo marcó para siempre, que siempre le iba a ir mal, etc. No, básicamente es que todas las personas tienen posibilidades de avanzar y de crecer. Solo que algunas personas tienen, digamos, más sombra que otras, más oscuridad que otras porque han tenido historias más difíciles, porque les han sucedido cosas más complicadas, porque no han tenido las herramientas para afrontar lo que les pasa y no saben cómo. Por muchas razones, hay personas que tienen más sombra que otras. No quiere decir que tengan más mala suerte. La sombra siempre se puede, de alguna manera, atravesar. La sombra siempre va a estar, siempre tenemos que tener algo de sombra en el inconsciente, pero la idea es que haya más luz que sombra y no lo contrario. Personas que tienen más sombra que luz. Entonces, no es que nací de mala, no es que yo no tengo esperanza, no es que para mí no hay opción, no es eso. Básicamente es
¿Soy capaz o no soy capaz de atravesar un proceso personal? ¿Soy capaz o no soy capaz de afrontar mi sombra y tengo la fortaleza interior para ir más allá de donde siempre he ido? Si tengo esa capacidad, puedo estar seguro que no es que tenga mala suerte. Hay otra cosa también, y es que hay veces que las personas deciden atravesar el viaje y dicen, ok, yo quiero saber qué pasa y quiero saber cómo resolverlo, pero desafortunadamente se está volviendo muy de moda algo, y es afrontar el problema con técnicas que en cierta medida ayudan, pero no resuelven el problema. Por ejemplo, todo lo que ahora es como de esta onda New Age, por ejemplo, meditar, ¿cierto? Dar algún tipo de danza sagrada, por ejemplo, Reiki. Yo practico casi todas esas cosas. No es que no crea en ellas, sí creo en ellas y las valoro y sé que aportan, pero también como las practico y también conozco lo que es recorrer un viaje interior, sé que eso no resuelve el problema de fondo. Eso de alguna manera es como una forma de ayudar a complementar un proceso de un viaje interior, de un proceso terapéutico profundo, etc. Pero de alguna manera hay que llegar a las raíces. Es como si yo tuviera un árbol súper bonito y resulta que el árbol está enfermo y yo trato de resolver el problema quitándole las hojitas muertas, regándole cositas que lo fortalezcan, las hojas, las ramas, etc. Y el árbol mejora una semana, mejora 2 semanas, pero de ahí no pasa, vuelve y se pone mal. Y yo no entiendo qué pasa y resulta que es que el problema del árbol está en la raíz. Entonces toca cavar, mirar qué pasa, remover la tierra, esculcar, cavar profundamente hasta encontrar las bases profundas de las raíces y qué es lo que le está haciendo daño a las raíces y cómo lo resuelvo. Y cuando yo soy capaz de resolver eso, el árbol no vuelve a enfermarse y las hojas siempre van a estar lindas y las ramas siempre van a estar lindas, porque el problema no estaba en las hojas, el problema estaba en la raíz. Porque los problemas generalmente tienen un mismo foco. Entonces a mí se me presentan problemas en lo afectivo, en las relaciones de pareja, se me presentan problemas en el trabajo, se me presentan problemas en la interacción con los demás, qué sé yo. Y yo creo que todo está aislado y que todo es distinto, y resulta que los focos siempre son los mismos y se manifiestan en distintas áreas de la vida. Entonces por eso es que es importante ir al foco, trabajarlo y ayudarse con estas técnicas, pero no creer que las técnicas van a resolver el problema. ¿Cómo sé yo, una persona, cómo puede saber cuándo requiere hacer un viaje interior? Cuando es momento de hacer el viaje y que de alguna manera debe afrontar su propia sombra, trabajarla y mirar a ver cómo resuelve y cómo va más allá de donde antes ha sido capaz de ir hasta ese momento en su vida. Cuando tiene problemas en diferentes esferas, por ejemplo, cuando las relaciones de pareja no me funcionan, una tras otra se siguen presentando los mismos problemas. Cuando en los trabajos se me presentan los mismos problemas siempre y yo termino aburrido, desmotivado en un trabajo, me renuncio, me voy, consigo otro y en el nuevo trabajo se me vuelve a presentar las mismas dificultades. Cuando económicamente no fluyo, las cosas no se me dan. Cuando tengo un hijo o unos hijos y no sé cómo educarlos, se me están saliendo de las manos, no sé cómo afrontar ciertas situaciones con ellos. Los hijos son el mejor espejo que existe, entonces es maravilloso poder atravesar un proceso de estos cuando se tienen hijos, porque es la posibilidad de ver qué me está mostrando ese hijo de mí que yo todavía no soy capaz de ver. Cuando tengo problemas de interacción con los demás, cuando no le encuentro sentido a la vida, pues hay muchísimas razones por las cuales atravesar un viaje interior, pero básicamente es cualquier cosa que haga que la persona no se sienta contenta consigo misma o en alguna esfera o área de su vida. Entonces, bienvenidos, seguiremos hablando de muchos de estos temas acá. Los invito a que conozcan mi página web, es www.catafranco.com. Les voy a dejar abajo en la cajita de información el link de la página para que la conozcan y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.